Bueno, para empezar, muy buenas noches a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a sus hogares hoy, viernes 17 de julio del 2020, ¿no? Un viernes complicado como todos estos viernes que hemos tenido en la pandemia. Y solo mencionar de que la idea de esta transmisión, a pesar de que estoy con Camisa, Isaco y Jordi también, no es un tema intelectualoide, ¿no? No es un tema academicista. Lo que queremos más bien es hablar sobre Manuel González Prada, pero no desde el punto de vista del literato ajeno a los problemas y realidades sociales, sino más bien hablar de él como parte de la población, ¿no? Pero una parte pensante, reflexiva, analítica, crítica, con una pluma implacable. Esa es la idea que se tiene ahora. Y igual la conversación que vamos a tener, ya la hemos pautado previamente, la idea es que sea de esa manera, ¿no? Que se mantenga una conversación coloquial, amena, a pesar de que se toquen temas complejos, tratar de manifestarlo de la manera más, entre comillas, simple. Y bueno, para iniciar, presento acá a mi contertulio, que es el profesor licenciado en educación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Jover Robles, aunque lo pueden encontrar ahí en su face como Jordi, Jordi Robles. Yo lo conocí allá por el año 2018, cuando estuve trabajando allá en Ica, justo coincidimos en un colegio como colegas, y desde ese momento hasta el día de hoy la comunicación se ha mantenido fluida, constante, se ha compartido pues en general todo tipo de temas, pero enfocándonos también al ámbito académico, pues, ¿no? Él ahora pertenece a un círculo de estudio, ¿no? Que es José María Arguedas, pues creo que también está participando, ya nos comentaron en este momento, y bueno, también creo que ahora está siguiendo una maestría, ¿no? Una maestría, como le digo, es licenciado en educación, en la especialidad de lengua y literatura, así que tiene, pues, digamos, para los que podían decir, ¿no? ¿Y estos patas qué son? ¿Por qué están hablando? ¿De dónde, qué base académica tiene? Bueno, es docente de lengua y literatura, y el que les habla también, ¿no? Eso es como para comenzar. No sé, yo a ver si tienes algunas palabras para iniciar. Gracias, Pavel. Buenas noches con todos los que tienen el tiempo que se han tomado para poder visualizar este conversatorio. Y también agradecer a la revista Notas Contraculturales y a tu persona, ¿no?, por hacer posible este conversatorio ameno acerca de un gran escritor, Manuel González Prada, ¿no? Y también hacer llegar los saludos de aquí de Ica, del Círculo de Estudios José María Arguedas, ¿no?, que de la noche a la mañana nació para poder diferenciar y hacer un análisis, ¿no?, de ciertos escritores desde aquellas épocas antiguas, de aquellos siglos pasados, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, vemos que esos problemas que han sucedido hace siglos atrás se ve sucediendo hasta hoy en día, ¿no? Tantos problemas que se ven en el día a día en los noticieros, ¿no? Entonces, en base a ello, creo que hemos coincidido, Pavel, con este conversatorio, ¿no?, acerca de hablar las realidades sociales de nuestro Perú y también hacer, no solamente del Perú, ¿no?, sino el problema mundial que se ve en el día a día. Yo creo que ya con ello podemos iniciar a conversar sobre Manuel González Prada, ¿no? Sí, Recordemos que... Sí, lo que Sí, quería dime. mencionar, para que los que están visualizando tengan como que la pauta, el tema es este, ¿no? Estamos dividiendo este conversatorio, que vamos media hora como máximo, para también no dilatar, ¿no? Primero se va a hablar sobre la biografía, algunos datos biográficos, para más o menos que Mariano González Prada sea un poco más cercano a nosotros. El otro punto sería la obra, ¿no? Su obra tanto poética, que no es digamos, no ha sido muy difundida, y su obra en prosa. Y por último, su pensar, su posición política, su posición ideológica, y cómo se puede relacionar ello a nuestro contexto actual, ¿no?, en el Perú. Entonces, esos serían las tres pautas que se va a tomar para los que están visualizando. ¿Mm? Claro, excelente. Entonces, comenzaría primero con algunos datos, Jover, a ver, unos datos biográficos. ¿Qué nos puede decir sobre Manuel González de Prada y Ulloa?
A ver, recordando a Manuel González Prada, eh, empezamos con cómo nace Manuel González Prada, ¿no? Nace de una familia aristocrática, de una familia religiosa, ¿no? Y vemos que en el transcurrir del camino, Manuel González Prada se vuelve un poco en contraposición de su familia, ¿no? Porque deja de lado, digamos, a la aristocracia, deja la religión o deja la plebe, ¿no? Que pertenecía a su familia en esas épocas, y pasa pues a formar parte de, digamos, de las clases, de los estratos sociales bajos, del campesinado, ¿no? Y pues él llegó al país, llegó al mundo con un rimbombante nombre, ¿no? José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, ¿no? Entonces, esos datos de Prada, ¿no? Él nunca quiso tener alusión a la clase aristocracia, ¿no? Simplemente sus obras literarias, ¿no? Si podemos visualizar, simplemente él lo escribía así, ¿no? Manuel González Prada, ¿no? No quería rendir alusión a, digamos, a su clase, que ya les dije, a la aristocracia, ¿no? Que él pertenecía. Entonces, simplemente firmaba Manuel González Prada o Manuel G. Prada, ¿no? Claro. A ver, ahí hay un dato también interesante. Manuel González Prada, pues en la actualidad sería algo así como que, digamos, con esa categorización que se le puede hacer como que un pituco, ¿no? Algo así. O sea, su familia, digamos, el estrato social de él, porque no solamente era alguien que venía de una familia acomodada, sino que también hasta su viejo de Manuel González Prada fue alcalde de Lima durante 2 años. O sea, a ese nivel estaba. Sus antepasados de González Prada habían sido oficiales que pertenecían al ejército realista y habían luchado contra Mateo Pumacagua y contra Tupac Amaru. O sea, imagínate el apellido del tipo, no sé, la casta, la familia que tenía, de dónde provenían. O sea, él tranquilamente, en la situación en la que se encontraba, pudo pues haberse aprovechado de ese linaje, de esa casta, y haber podido pues vivir plácidamente, ser un escritor de repente reconocido por el tema poético, ¿no? Por cantarle de repente a la luna, a las estrellas o al imperio Inca y cosas por el estilo. Pero él, como tú ya has mencionado, que ya lo vamos a ir viendo, tiene él se sumerge netamente en la problemática social y asume una posición combativa, una posición rebelde. Y no solamente por una necesidad social, porque digamos él, a ver, siendo sinceros, ¿no? Manuel González Prada no era pobre, pues. No sufría directamente la explotación de nadie, ¿no? Pero él, al ver Claro. a las calles sociales pues oprimidas, marginadas, maltratadas, él asume una posición y, como te digo, ¿no? Se diluye, o sea, su aristocracia se diluye en el pueblo y lucha por todos los medios que puede para reivindicarlo, ¿no? Claro, excelente. Cuando mencionabas que su padre, Francisco González de Prada, fue alcalde por 2 años, ¿no? En Lima, queda recordar que eso fue ya cuando ellos fueron exiliados a Valparaíso, ¿no? Al país sureño. Porque recordando que su padre, como era político, ¿no? Era conocedor de ciencias, siempre ayudaba a los aportes o era un estilo de caudillo al presidente de la época, ¿no? A Echenique. Y entonces entra Ramón Castilla y logra exiliarlo a su padre, ¿no? A Francisco González de Prada, y pues ellos se van desterrados a Valparaíso, como ya les mencioné, y es allá donde Manuel González Prada, ¿no? A su corta edad, sus padres lo van a matricular en un colegio inglés, ¿no? Es ahí donde él va a poder estudiar las diversas lenguas extranjeras, ¿no? Y es ahí donde también él se va a llenar de conocimiento de los diversos escritores que existían a lo lado internacional, ¿no? Y sus obras estaban pues escritas, digamos, a esas lenguas extranjeras, ¿no? Y él rápidamente se adaptó a ello, y pues ahí es donde se logra más cimentar o entra más a conciencia de los conocimientos, ¿no? Pues al regreso al Perú, es ahí donde su padre ya es alcalde de Lima por 2 años. Ya, y justo lo que tú mencionas es bien interesante, eso para todos los tenerlo claro, que González Prada cuando llega a Chile, como tú dices, ¿no? Ya lo he mencionado, va a estudiar un colegio inglés. Aparte del tema de las lenguas que él aprende,
porque eso le abre completamente el panorama, no solamente se va a circunscribir en el tema español, sino le va a abrir el panorama completamente, es muy importante, e incluso ahí comienza a leer autores románticos ingleses, pero hay algo más importante aún ahí, el tema de la ciencia. O sea, ese colegio donde fue estaba a la vanguardia con temas científicos. Es donde él rompe con un montón de trabas, de repente dogmáticas que podía haber, y comienza a darse cuenta el funcionamiento físico, químico, de su realidad circundante, pues, ¿no? Entonces, por eso que cuando él regresa, ya pues su formación ya no podía ser manipulada tan fácilmente, porque ustedes saben que el conocimiento es poder, ¿no? Cuando una persona mientras más sabe, mientras más aprende, mientras más conoce, va a ser más complicado que le puedan engañar. Y él tiene esa ventaja, o sea, completamente. Es más, luego, ya cuando tiene una salida a Europa, él conoce y se profundiza más con el positivismo, ¿no? Que digamos que es una corriente filosófica, pero que tiene como base el método científico. El método científico. Viviendo Claro. en una sociedad, solamente en ese dato, ¿no? Si viviendo en una sociedad en la cual se asume de que los blancos descendientes españoles son mejores que los indígenas, mestizos, que tienen que dominarlos y que tienen que vivir oprimidos, Manuel González Prada, ¿a quién va a recurrir? No va a recurrir a la Biblia, no va a recurrir de repente a un brujo, lo que va a recurrir es a una demostración científica. Eso es lo bastante importante con el tema de la ciencia para Manuel González Prada, el positivismo, ¿no? Claro. Excelente. Buenos datos, Pavel. Bueno, continuando, creo que ya se habló un poco de su biografía y también vamos a seguir recordando algunos datos. Luego de ello, cuando llega al Perú, ¿no? Juntamente con sus padres, él se matricula, ¿no? Al seminario Santo Toribio, y pues ahí el seminario era medio eclesiástico, es ahí donde él también logra lo anticlerical, ¿no? Que era Manuel González Prada. Entonces no se sintió tan cómodo en el seminario Santo Toribio, y luego pasó a un convictorio, ¿no? De San Carlos, donde supuestamente actualmente dice que es el centro cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ahí, él estudiaba Derecho y Ciencias, pero no logró terminar sus carreras, ¿no? Y luego, con el transcurrir del tiempo, regresa a Tutu, ¿no? Una hacienda en las quebradas de Cañete, donde también se centra a la productividad, ¿no? A lo productivo. Me quiero ir un poco más allá, cuando se inicia la guerra con el país sureño, él era más que literato, era un productor, ¿no? Porque se había dedicado a la producción, ¿no? Del almidón, ¿no? Entonces, cuando pasa la guerra con el país sureño, con Chile, él ya se vuelve más político, ¿no? Entonces, dar esos datos que son, creo, claves para saber un poco sobre su trayectoria de Manuel González Prada. No, no solamente eso, Jordi, o sea, agregando lo que tú dices, Manuel González Prada estuvo en la guerra con Chile. Él no fue un espectador distante que veía todo desde su casita en los barrios pitucos de Lima. O sea, él para nada, él estuvo defendiendo Miraflores, tal cual. O Claro, en sea, la ahí batalla en la batalla, claro, claro, claro. Manuel González Prada te tenía, pues, claro, como tú dices, ¿no? O sea, a ver, cuando yo dicto clase sobre el realismo y Manuel González Prada, lo que siempre se dice, ¿no? Bueno, Manuel González Prada venía de familia aristocrática, él comenzó siendo un poeta que de repente rechazó al tema español y más se va a influenciar por corrientes francesas, como el parnasianismo, por ejemplo, y va a desarrollar aquí un tipo de poesía premodernista, ¿no? Entonces fue precursor del modernismo. Eso fue lo que dio en la academia. Posteriormente, después de la guerra con Chile, él se pone crítico a la sociedad y comienza a hacer ensayos desde una posición realista. Y ahí acaba. Pero es mucho más, o sea, ya hay que tratar de Manuel González Prada sacarlo de esa, no sé, aureola que lo han puesto y ver que él estaba comprometido, ¿no? Incluso también, hablando de cuestiones críticas, por ejemplo, a nivel de vida personal, que todos tenemos errores en la vida personal, él, por ejemplo, tuvo una hija que nunca quiso, no la negó, pero nunca le dio importancia, nunca la cuidó, la protegió, tuvo su hija y ahí quedó, por ejemplo. Es un dato que hay ahí también de él, ¿no? O sea, estuvo también peleando en la guerra, o sea, una vida pues como es un ser humano, pues, ¿no? No hay que verlo como alguien que está por encima de nosotros, o sea, con toda la situación que está. Primero era patriota,
defendía el Perú, la patria peruana, y luego él asume de que más bien los seres humanos no tenemos patria. Los seres humanos somos ciudadanos del mundo entero, de que en todo lugar hay problema, y se convierte en anarquista, por ejemplo, ¿no? Con una posición crítica a las patrias aristocráticas, crítica a los estados que tratan de dominar, imponer, ¿no? O sea, va más o menos por ese lado. Entonces, eso como dato, ¿no? Igual ahí. Pero eso sí, ¿no? De joven, como tú mencionas, antes de la guerra con Chile, o sea, hay un tema, se habla de la prosperidad falaz, ¿no? Que es el nombre con que le pone nuestro historiador, el billete de 100 soles, Grossman, ¿no? Claro. Se me fue el nombre. No sé si alguien me... ¿Cómo se llama? Jorge Basadre, ¿cómo se me ha Jorge Basadre le pone la prosperidad falaz, ¿no? A la etapa del apogeo del guano y del salitre y todo lo demás. El tema es que se dice que en esa época el Perú tenía grandes ingresos económicos por la venta del guano. El tema está de que el Perú, como país, o sea, los que se habían beneficiado era un sector nada más. Las grandes poblaciones indígenas seguían tan jodidas como siempre, ¿eh? Entonces, ahí Manuel González Prada, por ejemplo, él, siendo parte de una clase, ¿no? Digamos, dominante, ¿qué hacía, no? A nivel de literatura, no tenía una preocupación social, no tenía una preocupación por el indígena, no tenía preocupación por el gobierno. Al contrario, la preocupación de él era escribir finamente, escribir con sonoridad, ¿no? Que suene bien lo que iba a escribir. Ya pues, o sea, eso fue Manuel González Prada al inicio, pero poco a poco la guerra con Chile lo marca y hace ver pues las grandes diferencias sociales que había. O sea, el Perú entró en una guerra, pero los que pierden en la guerra siempre son el pueblo. O sea, los que van a la guerra siempre son los hijos del pueblo. ¿Quiénes aparecen como los nombres de los héroes de la guerra con Chile? Grau, Alfonso Ugarte, Bolognesi, y el indígena que fue a pelear y lo obligaron a ir. Ya, eso es lo que Manuel González Prada comienza a asumir, ¿no? Y luego en Europa ya refuerza, porque en Europa pues justo estaba el anarquismo, estaba el marxismo, ¿no? El comunismo ahí desarrollándose, y él también se nutre bastante de esa situación. Claro. Bueno, había un dato que mencionaba acerca de que tenía una hija, creo. Sí. Bueno, creo que era también, como dices, ¿no? Todo ser humano, nadie es perfecto, ¿no? Siempre hemos tenido algunos errores, pero luego de ello se tienden a analizar y solucionar, ¿no? Porque es un dato que también se habla algo incongruente de Manuel González Prada, ¿no? Desde sus ideales, desde su formación, ¿no? Bueno, no es como que no lo quiso reconocer, pero al menos en lo que he leído, nunca ha mencionado a su hija, ¿no? Nunca lo ha tratado en ninguna obra, nunca lo ha hablado en ningún verso. Entonces, bueno, para pasar a hablar, pues, que él se inicia como, digamos, como un literato, como un periodista, y luego, cuando se da la guerra, ¿no? Es ahí donde él siente una denuncia social, ¿no? Por los hechos ocurridos en el Perú, ¿no? Donde no inculpaba, digamos, a nosotros, ¿no? Perdón, a los chilenos, ¿no? No inculpaba al pueblo sureño, sino que inculpaba al espíritu de servidumbre y ignorancia que teníamos los peruanos, ¿no? Como hasta hoy en día, ¿no? Creo que, pongamos un ejemplo, Pavel, de este conversatorio que estamos realizando que tiene que ver con conciencia social, con análisis de la realidad social, con los sucesos que ha trascendido el Perú y cuál es el avance que ha habido hasta hoy en día, ¿no? Vemos que, bueno, no sé cuántos se han tomado el tiempo de poder visualizar este conversatorio, pero estoy seguro de que en otros programas chatarras, digamos, de combate, esto es guerra, o sea, la gente está lleno ahí, ¿no? Está pegado, es más, ¿no? Vienen corriendo a sus casas, ¿no? Ya no agarran colectivo, agarran un taxi, ¿no? Para llegar a ver esos programas. Y vemos que cómo el sistema mismo nos ha ido, digamos, amilanando a creer que ello es la solución de nuestro Perú, ¿no? Justo como mencionas, tenemos 19 personas que nos están viendo ahorita, en este momento, y es terrible, ¿no? Es terrible de que
bueno, no que nos visualicen o no nos visualicen a nosotros. Como tú mencionas, los medios de comunicación masivos, la calidad de información que muestran, el contenido es completamente paupérrimo, ¿no? Al final es volvernos ignorantes, superficiales, fraccionados en el tema de nuestra información. No hay un interés porque la gente sea reflexiva, analítica, consciente. Entonces, el tema está que los medios de comunicación han acaparado absolutamente todo espacio de nosotros. O sea, por todos lados la información está perennemente, perennemente. Tanto así, por ejemplo, que muchas veces incluso hasta somos marcas andantes. O sea, compramos algún tipo de polo o alguna chompa y estamos luciendo la marca, haciéndole propaganda a la empresa como si la empresa nos pagara por hacer eso, ¿no? Y la gente está en general, o sea, hablando, ¿no? Porque todos igual no nos podemos salir completamente de eso. Pero el nivel de cultura reflexiva, analítica, no existe. Sí hay una cultura, es la cultura dominante, ¿no? La cultura chatarra, por decirlo así, la cultura facilista, donde buscan tu entretenimiento con temas que van a los instintos más bajos del ser humano. O sea, si tú, por ejemplo, ahorita te pones a calatearte o comienzas a hablar y sube, oh, cocha su madre, la puta madre, todo el mundo te mira. O sea, es así. No sé, de repente te pones a hacer ejercicio 2, 3, 4 meses y sales sin polo, mostrar tu cuerpo, ya está, se va a llenar de espectadores. ¿No? Entonces, es increíble. Yo también, digamos que dentro de mi Facebook, mis redes sociales, tengo pues alumnos, compañeros por ahí, y veo alguna que otra publicación. O sea, uno, de repente, por ejemplo, alguien que hace una investigación sobre lo que acaba de suceder en Estados Unidos con el tema de George Floyd, ¿no? Y hace su publicación, la gente ni lo lee, 10 comentarios y eso es, ¿no? Pero por ahí, la Foquita Farfán, no sé, peleó con Yajaira, 20.000 personas ya saben del tema, todo el mundo lo comenta. Will Smith, por no ir último, este patita no sabe que existimos, o sea, no sabe qué cosa es una barriada, no sabe qué cosa es Zika y, digamos, la problemática que hay ahí, no sabe lo que pasa acá en el Perú, en los conos del Perú, pero todo el mundo sí tiene que saber que su flaca no se le fue infiel o no le fue infiel, no sé qué tontería, pero, o sea, esa es, digamos, nuestra cultura, esa es nuestra conciencia. Y con ese tipo de conciencia, obviamente, cuando luego nos ponen a elegir por quién votar, ya pues, o sea, es lógico que al final la elección que tengamos sea estúpida, pues no sea tonta. Es completamente lógico. O sea, ahora ya no nos controlan tanto a nivel de golpe, sino nos controlan más a nivel de cultura, de educación. O sea, hay una educación basura, pues, ¿no? Y Manuel González Prada, hace más de 100 años, ya lo planteaba. O sea, hace 100 años él planteaba eso, criticaba el tema de la ignorancia, a los gobiernos corruptos, criticaba que no se le daba importancia a los sectores campesinos. Y hasta el día de hoy se sigue manteniendo lo mismo. Claro, excelente análisis, Pavel. Justamente yo también realizaba esos análisis y creo que ha pasado, como dices, años y no hemos visto ningún cambio acerca de la sociedad, ¿no? En general, ¿no? Entonces, ¿qué país esperamos para los nuevos baluartes que vienen, ¿no? Para las nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a enseñar a ellos, ¿no? Eh, el Perú que Manuel González Prada quería no era lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Él siempre nos ha dejado escrito de que en base al conocimiento, en base a la ciencia, en base a la moral, a la ética, ¿no? Al respeto entre personas, pues hagamos un país mejor, ¿no? Entonces, creo que me estoy entrando más a la obra y antes de hablar acerca de su obra Páginas Libres, Horas de Lucha, creo que él fue un creador más de estrofas, ¿verdad? De letrías, ¿no? De rondeles, ¿no? Como sus poesías de Trío Let, ¿no? Entonces, eh, también vamos a hablar de cómo inicia con la poesía Manuel González Prada, ¿no? También hizo teatro, ¿no? Entonces, yo recuerdo en Trío Let, eh, algo que me llamó la atención y pues siempre lo he tomado en cuenta en todos los lados que tengo que expresar el realismo peruano, ¿no? Porque Manuel González Prada, recordemos que fue el máximo exponente de este movimiento literario en el Perú. Entonces, recuerdo uno de ellos que siempre le digo a los muchachos, le digo el Trío Let, ¿no? Donde dice así: algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé.
Entre misterio y sonrojos, algo me dicen tus ojos. ¿Vibran desdenes o enojos o hablan de amor y de fe? Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. O sea, más o menos es el análisis de que cómo se inicia Manuel González Prada en la poesía, que también Ya. recordamos que era antihispanista, ¿no? Él rechazaba la ortografía, digamos, de los españoles y que más se adentraba a escritores franceses, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sobre lo que tú mencionas, la obra que él tiene, que es Páginas Libres, aunque yo la tengo por aquí, que como pueden ver, ahí en el caso de la letra J, sabemos pues que por un tema de ortografía es con G, pero él la puso con J. Hay un tema interesante en este caso, que muchos asumen de que Manuel González Prada era como que, como era anarquista, no le interesaba el tema de la gramática, escribía como le daba la gana. Ya. Manuel González Prada, para poder desobedecer las reglas ortográficas de la Real Academia de Lengua Española, él primero tuvo que aprenderlas. O sea, Manuel González Prada era un gran conocedor de la gramática, la sintaxis y la ortografía del español. Y sabiendo eso, es que él recién puede desobedecer esas reglas. Porque claro, es fácil, como tú dices, a mí me llega, yo escribo como me da la gana porque a mí la RAE no me va a decir cómo escribir. Eso es una cuestión muy facilista, completamente facilista. En cambio, que tú digas, yo voy a desobedecer la RAE, ¿pero por qué la vas a desobedecer? Ah, porque tiene esto, hay una cuestión etimológica, sintáctica, semántica, morfológica que la critico, es muy diferente. Entonces, ahí uno puede ver también el nivel de culto que pueda tener González Prada, pero no lo utiliza, digamos, como para ser arrogante y desentenderse de su realidad social, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que él más bien hace es, teniendo ese conocimiento, trata de buscar, desarrollar y hacer una crítica. O sea, ya habíamos dicho al inicio, él era anticlerical, ¿no? Se había dado cuenta también qué función cumplía la iglesia en esos años. Tanto así de que la iglesia, en vez de, digamos, ser una fuente de esperanza y todo lo demás, así, sometía más al indio. Incluso te hacía ver como que era lo natural, a la mujer, por ejemplo, estar sometida, ¿no? Incluso como que si alguien te pega, ponle otra mejilla. Es increíble, y hasta el día de hoy, ¿no? Como ya sabemos, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un papel, aunque no debería tenerlo, lo tiene. En el hecho, por ejemplo, del aborto, tiene una posición la Iglesia Católica. En el hecho del matrimonio, unión civil, tiene una posición la Iglesia Católica. Entonces, esas posiciones que tiene, fuera bueno pues que solamente se queden en el tema de la Iglesia, ¿no? Sino que también lo difunden, lo desarrollan y hacen sentir culpable a muchas personas por un tema religioso. Cuando al final sabemos pues que los que viven en el Vaticano, que es uno de los países que tiene, digamos, el tema económico mucho más desarrollado, se van a usufructar de todos nosotros, pues, ¿no? González Prada ya lo criticaba, o sea, eso lo criticaba. Por eso es conocido también como el anticristo, el apóstol de la muerte, también le decían a González Prada, de hecho. Y bueno, así como te hemos mencionado un poema de González Prada, hay uno que se llama El Mitayo, no sé si lo has escuchado. No sé si tú y yo lo has escuchado, es un poema que se llama El Mitayo. Dice, por ejemplo, esto, ¿no? Hijo, parto, es un papá que está despidiendo a su hijo, es un poema de él. La mañana reverbera en el volcán, dame el báculo de chonta, las sandalias de jaguar. Padre, tienes las sandalias, tienes el báculo ya, mas, ¿por qué me ves y llorás? ¿A qué regiones te vas? La injusticia, ley de los blancos, me arrebata del hogar. Voy al trabajo y al hambre, voy a la mina fatal. Tú que partes hoy en día, dime, ¿cuándo volverás? Cuando el llama de las punas ame al desierto arenal. Cuando el llama de las punas las arenas amará. Cuando el tigre de los bosques bebe en las aguas del mar. Cuando el pecho de los blancos piadoso y tierno será, hijo, el pecho de los blancos no se conmueve jamás. Ya, ahí no es un tema racial, sino lo que simbolizaba el hecho de cierto estereotipo fisiológico en esa época en el Perú, ¿no? En los primeros inicios del siglo XX. El ser blanco, el tener de paso un apellido tal, ya se asumía de por sí que era parte de la clase dominante. No sé si hasta ahora seguirá siendo de esa manera, de que aún en el Perú no solamente hay un dominio económico, sino también hay un dominio hasta racial, ¿no? Por eso estamos viendo ahorita con el tema de la mazamorra negrita, con el tema de la paisana Jacinta, y les invito a que vean el Facebook de uno de los editores de la revista, Max de la Rosa, donde también ha hecho todo un discurso
o ensayístico sobre el tema. Sí, no sé, Jordi, ¿tú qué opinas? Claro. Eh, Excelente poema, Pavel. Buen análisis. Como ya mencionabas, en la obra de Páginas Libres, ¿no? De Manuel González Prada, creo que Páginas lo escribió con J y también utilizó la I, ¿no? Latina en vez de la Y, ¿verdad? Si no me Ujú. equivoco. Sí. Cuando la I, Y creo cuando la, que, cuando la I sonaba como I y no como Y, le ponía la I, ¿no? Claro. claro, ¿no? Mayormente, pues Manuel González Prada escribió así por su espíritu de rebeldía, ¿no? Entonces, vemos que esta obra, eh, que es una denuncia social, ¿no? Que tiene algo de patriotismo y de venganza, ¿no? Contra el país sureño. Creo que mayormente son recopilados sus estudios, sus conferencias, ¿no? En auditorios de Manuel González Prada. Y también recordamos que él, de que no sabía leer, no era, ¿no? Sino que no podía expresarse, o sea, no era orador, no era No era, dramático, digamos, al saber, al salir al frente y poder hablar a toda la multitud, ¿no? Sino que él necesitaba de Urbina, que siempre le facilitaba sus contenidos y él lo realizaba, ¿no? Pero en algunas oportunidades también hemos visto que Manuel González Prada realizaba, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, él no era tan orador, no era, digamos, ese hombre que se expresa, ¿no? Digamos, que hace llegar y aplaudir a la población, ¿no? Entonces, esta obra mayormente es recopilada, ¿no? de estos estudios, de estas conferencias que Manuel González Prada lo redactó después de la guerra con Chile, ¿no? O después de la guerra del Pacífico también. Entonces, yo me quedo ahí con un discurso en el Politeama, ¿no? Donde llama, pues, ¿no? Dice, niños, ¿no? Sed hombres, madrugada a la vida, porque ninguna generación recibió herencia tan triste, dice, ¿no? Nos quiere decir que, pues, madruguemos a la vida, ¿no? Madruguemos a todos los problemas sociales que existen hoy en día, ¿no? Tanto nacional como internacional, ¿no? Creo que yo hago ese análisis cuando él nos menciona esa parte de ese discurso en el Politeama. ese discurso es es completamente histórico, pues, ¿no? Es un discurso que ha calado, que es parte de nuestro ideario colectivo, ¿no? Como la frase, por ejemplo, también, el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, brota la pus. ¿Y qué diría Manuel González Prada ahora, no? O sea, si estaría vivo aquí viendo todo el caso que hay de corrupción, que los congresistas ganan pues la cantidad de dinero, más de 20.000 soles mensuales con la plata de todos nosotros, y sigue habiendo casos de corrupción, es increíble, ¿no? O sea, el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, brota la pus. Ahora, ¿qué es el tema el discurso del Politeama? Primero que el Politeama era, digamos, un teatro, ¿no? Un lugar un centro de convenciones. Entonces, lo increíble es esto, ¿no? No sé, yo también, me imagino que tú también sabes el dato, los posguerra con Chile, o sea, ustedes saben que la guerra con Chile pues, fue el 79, de 1879 hasta el 83. La posguerra con Chile, el Perú estaba completamente depredado, pues, ¿no? El Perú era un país, o sea, si ahora lo vemos, digamos, ¿no? ¿Cómo el Perú ha quedado después de toda esta restricción que ha habido de economía económica y todo lo demás? Ya. Imaginemos en la guerra con Chile. El asunto está que los estudiantes, escucha, de colegio, del Colegio Guadalupe, se habían organizado para hacer un evento. Ya, tú te imaginas ahorita los chicos de quinto secundaria hacen un evento. ¿Con qué fin va a ser ese evento? ¿Qué música van a poner en ese evento? ¿Cuál va a ser el compartir de ese evento? Bueno, ya imagino que los que están escuchando, viendo, saben pues, ¿no? Por dónde va el asunto. Pero en esa época, los alumnos de quinto secundaria se habían organizado para hacer un evento con el fin de recaudar fondos, para que con esos fondos se pueda ayudar a recuperar el Huáscar, a recuperar Arica, a recuperar Tarapacá, apoyar a las viudas que habían quedado de la guerra. Los estudiantes de colegio, o sea, a ese nivel de conciencia social, el chico de quinto secundaria. Y habían organizado pues un evento donde habían invitado a políticos, literatos, pensadores, ensayistas, hasta el presidente había ido. Y justamente como tú dices,
es ahí donde Manuel González Prada escribe un discurso, pero él, digamos, no era orador. No es que no sabía hablar, no era orador, pero el tema está de que él a veces, muchas veces leía, ¿no? Leía, pero el tema de la voz, cuando uno va a dar un discurso, ¿no? Los altos, los bajos, la sonoridad que hay que ponerle, eso no lo tenía él, y consciente de eso, le pidió a un alumno, al alumno Urbina, como tú dices, de quinto secundaria, y él fue el que leyó públicamente ese discurso que termina con los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Justo aquí tengo una parte del discurso que dice, por ejemplo, no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes, o sea, la costa. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Y luego, en su discurso en el Ateneo, porque este es en el Politeama, luego tiene otro que lo hace en el Ateneo, dice, ¿no? Recordamos constantemente que la dependencia intelectual de España significa para nosotros la indefinida prolongación de la niñez. Ya es como que no solamente estamos dominados por un sector económico, sino también estamos dominados culturalmente por otros países. O sea, usted, como ya sabemos, ¿no? La cultura que se vende a nivel de película, de música, no es natural. Y cuando, o mejor dicho, no es autóctona, no es propia. Y cuando hay un desarrollo autóctono, siempre se menosprecia. No, eso es para cholos, eso es para gente ignorante, que hace bailando danzas, que es... Esas cuestiones, Manuel González Prada fue el primer, digamos, peruano que pudo tener conciencia de crítica sobre eso. Eso es algo completamente importante, pues, ¿no? O sea, la crítica que uno puede ver ahí. Ya para mencionar las obras, ¿no? En Horas de Lucha, que es un conjunto de discursos y ensayos, y en Páginas Libres, que también es otro libro de discursos y ensayos. Claro. Continuando lo que mencionabas, ¿no? El Perú es un organismo enfermo, ¿no? Donde se aplica el dedo, brota la pus, ¿no? Bueno, se encontró en un artículo, ¿no? Donde él escribió un libro, Propaganda y Ataque, es decir, donde pues nos deja hacer el análisis que hasta hoy en día, ¿no? El Perú es un organismo enfermo, ¿no? Donde se aplica el dedo, brota la pus. No quiere decir tanto en la sierra, en la selva, ¿no? En la costa, existen las distintas putrefacciones, ¿no? Las distintas corrupciones, ¿no? Ya sea por gobernantes, ¿no? Ya sea por autoridades, ¿no? Entonces, vemos desde esa época que nos deja Manuel González Prada hasta hoy en día, creo yo que muchos, ¿no? hemos dejado de tocar el punto de Manuel González Prada, ¿no? Con el simple hecho de tal vez, ¿no? Decirle que él era un anarquista, ¿no? Creo que nos apoya bastante sobre la historia del Perú, ¿no? Desde esas épocas hasta hoy en día, ¿no? Todas las trascendencias que estamos pudiendo visualizar, ¿no? Y con el regreso en el Teatro del Politeama, ¿no? Donde nos mencionas tú, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? Es que él ya se encontraba pues cansado, ¿no? Dice que nos menciona los troncos añosos, ¿no? Carcomidos, que dieron sus flores, sus frutos amargos, que vengan árboles nuevos para dar sus frutos nuevos, flores nuevas, ¿no? Los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? Entonces, quiere decir que, bueno, no se sientan aludidos los que se sienten mayores, ¿no? Como él mismo lo menciona, nos dicen Sófocles, Darwin, ¿no? Nos dice que otros escritores para él eran jóvenes, ¿no? Porque tenían sus ideas, digamos, candentes, tenían una posición ideal donde pues dejaban una reflexión a la población, ¿no? Entonces, vemos ese dato tan importante, ¿no? Y también analizando ahí esa frase, esa cita, ¿no? Nos chocamos que justamente se encontraba con Ricardo Palma, ¿no? Que era una ofensa porque él ya era más sucesor a Manuel González Prada, ¿no? Donde él escribe un artículo, creo yo, ¿no? Que le pide una explicación cuál era el hecho de la cita de Manuel González Prada, ¿no? Ahí tienen un problema, pues, González Prada y Ricardo Palma, ¿no? A pesar de que, digamos, no son tan diferentes en épocas, digamos que ellos han vivido juntos en esa Lima.
una Lima en comparación de los habitantes que hay ahora, que somos 11 millones, bueno, los que estamos en Lima, ¿no? En esa época era mucho menos, pues, ¿no? Creo que no pasaba ni al 2 millones, 1 millón, no tengo el dato exacto, pero era mínimo. Ellos ahí habían convivido en esas épocas. Y bueno, Ricardo Palma, él era liberal, era anticlerical, Ricardo Palma, trata de también influenciarse de la cuestión popular, pero hay un tema, pues, ¿no? El romanticismo de Ricardo Palma, digamos, algunas ciertas pasividades que tenía estaban en contraposición a la radicalidad que Manuel González Prada tenía. Y de hecho, hay un tema interesante, pero eso ya es una anécdota, digamos, más que todo de chisme, ¿no? Porque no aporta mucho, pero como lo podemos contar, ¿no? De que González, ustedes saben que Ricardo Palma, Soriano, se había demorado 25 años, un cuarto de siglo, para reconstruir la Biblioteca Nacional que fue saqueada y quemada por los chilenos, ¿no? En la guerra con Chile, después de la guerra con Chile. Entonces, él fue director, pues, fue director de la Biblioteca Nacional del Perú, Ricardo Palma, pero al parecer, como él había sido el que había recolectado, agrupado, acopiado, pedido, organizado los libros, él pensaba que la biblioteca era su casa, y pensaba que los libros eran de él. Entonces iba, bueno, como acá, donde agarraba el libro, en la de la biblioteca, y comenzaba a subrayarlo y todo lo demás, ¿no? Como si fueran de él, pues, ¿no? Entonces, cuando Manuel González Prada, luego, pues, él asume la dirección de la Biblioteca Nacional, se da cuenta, que Manuel González Prada también, pues, recontra rata, pues, ¿no? Comienza a hacer todo un inventario de los libros, y hace toda la lista de los libros que Ricardo Palma había subrayado, había malogrado, ¿no? Y lo publica, o sea, lo hace público, para que todo el Perú se entere de lo que había hecho Ricardo Palma. Creo que se llama Informe de la Biblioteca Nacional, lo pueden encontrar en internet. Marco Aurelio de Negri, también en YouTube, y van a encontrar también las anécdotas. Pero ya, pues, ¿no? Y por eso luego el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, modernista, se enfrenta con él. O sea, todo ahí hay un entrelazado, porque recordemos que en esa época también estaba Egure, también estaba Vallejo, también estaba el de Lomar. O sea, es una época de grandes intelectuales en el Perú. Claro, excelente, ¿no? Justamente recordaba, ¿no? El suceso de la Biblioteca Nacional, donde mencionas de cuando Manuel González Prada llega ahí, ¿no? Pues hace un inventario, como dices tú, y pues se encuentra por todos los lados, ¿no? De un libro, es más, ¿no? Las firmas, ¿no? Las notas que tomaba Ricardo Palma, ¿no? Es decir, que él lo había tomado la Biblioteca Nacional como algo que era de él, ¿no? ¿No? Porque dejaba, es más, ¿no? Tenía cuidado de los libros, ¿no? Claro que se puede leer en notas informativas que está publicado, ¿no? Ahí lo pueden visualizar todo ello, donde nos dice que hasta algunos libros, ¿no? Estaban, o sea, la pasta no era del libro, ¿no? O sea, estaba en todo, digamos, un desorden, ¿no? Entonces, es más, cuando seguía haciendo el inventario, Manuel González Prada leía, pues, ¿no? Y Ricardo Palma leía a los escritores y pues pintaba, ¿no? Pintaba a los costados, ¿no? A los lados libres. Y pues Manuel González Prada también encuentra ahí un dato donde dice que Ricardo Palma había dejado en uno de los libros, eh, donde decía, este poeta ha bebido mucho alcoholino, de ajubeta, creo, algo así, ¿no? Entonces, se refería a que el poeta había bebido mucho alcohol, ¿no? De cojudana, decía, ¿no? Entonces, y es ahí donde podemos poder visualizar eso, ¿no? Del inventario de la Biblioteca Nacional del Perú. Claro. Bueno, yo creo que hemos abarcado los 3 puntos, dijimos un poco de biografía, un poco de obra, y también, bueno, sus posiciones que él tenía, ¿no? Y cómo se relaciona con la actualidad. Ya siendo 7:51, estamos acá prácticamente, si le quitamos el tiempo que nos demoró, unos 45 minutos ya en vivo. No sé si algo más que agregar, si no ya pasamos pues a la palabra de despedida, pues, de este viernes aquí tan ameno, pues, ¿no? Qué importante poder ver esto, y más bien a todos los que están viendo, busquen información. O sea, lo que acá el colega Jordi Robles o mi persona, Pavel Yávar, puede mencionar, es un 2% de todo lo que pueden encontrar y todo lo que les puede servir. Y olvidaba, allá podemos visualizar en la pantalla una frase de González Prada, ¿no? Que me gustó mucho, que dice lo siguiente:
hay que sanearse y educarse a sí mismos para quedar libre de dos plagas igualmente abominables. ¿Cuáles son? La costumbre de obedecer y el deseo de mandar. O sea, en otras palabras, ¿qué decía González Prada? Yo no quiero mandar ni obedecer, no quiero seguir ni que me sigan. Eso es netamente la esencia, pues, del anarquismo, ¿no? Ni mandar ni obedecer. Con las almas de esclavos o de mandones no se va sino a la esclavitud o a la tiranía. Oh, interesante. Claro, interesante cita a Pavel, ¿no? Justamente hablando del término anarquía, ¿no? Yo analizo, ¿no? Si es que se pregunta a una persona común o profesional o de otra carrera profesional o que conoce otra ciencia, ¿no? Si es que no ha revisado, supuestamente a Manuel González Prada, si le preguntamos por este término anarquía, pues estoy seguro que ellos nos dirán que es una dislocación social, ¿no? Nos dirán que es el regreso a la barbarie primitiva, nos dirán pues que anarquía es ver al Perú o ver a un gobierno en permanente guerra, ¿no? Pero para hacer una contraposición a ello, pues tenemos un libro, ¿no? Que Manuel González Prada publica después de su muerte, perdón, fue publicada después de su muerte, que se titula Anarquía, ¿no? Donde ahí deja escrito, ¿no? Para todos los detractores, para todos los oponentes, ¿no? A esta principal idea, nos define en dos líneas el ideal anárquico, ¿no? Donde nos dice que es la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y de las cosas individuales, ¿no? Entonces, vemos que eso, ¿no? Nos llama Manuel González Prada, ¿no? Entonces, lo tengo claro de que él llamaba la atención, ¿no? a toda la población de que si le damos poder a un ser humano, pues más después se va a volver egocéntrico, egoísta, ¿no? Denunciador, ¿no? Abusador de la población, ¿no? Entonces, claro, sus ideas iban por ahí, ¿no? Por tener un Perú profundo, lleno de ciencia, lleno de conocimiento, y que todos nos respetemos de igual a igual, ¿no? Donde no tengamos una autoridad quien nos gobierne, ¿no? Donde no tengamos que depender de alguien, ¿no? Como por ejemplo, si yo utilizo el término anarquía, ¿no? Si me voy por ahí, estoy manejando, llego, ¿no? Y veo que hay una cola, ¿no? Si me meto de cola, no sé, llego a un banco, no sé, donde tengo que sacar dinero, no sé. Entonces, si yo utilizo la irresponsabilidad, ¿no? Que veo que hay tantas personas, si veo y trato de meterme, ¿no? No sé, de sacar el dinero e irme, ¿no? Creo que estoy haciendo algo inconsciente, ¿no? No estoy practicando la anarquía de Manuel González Prada. Pero si hago lo contrario, voy y llego a esa fila, y pongo al final, pues estoy practicando, ¿no? El ideal anárquico de Manuel González Prada, ¿no? Que no necesito de una autoridad, no necesito de un serenazgo, no necesito de un policía, pues que me tenga que poner ciertas normas o ciertas reglas, ¿no? Entonces, claro, se ha distorsionado, ¿no? El tema de la anarquía, ¿no? O sea, completamente. O sea, se asume que claro, quién es el anarquista, ya el patita que se pone su polo negro, va, chupa todos los días, no ves a su viejo, se gasta la plata, ya. Ese anarquismo no tiene que ver absolutamente nada con lo que planteaba Manuel González Prada. Obviamente, para poder llegar a una situación en la cual uno se pueda autogobernar, primero pues tiene que llegar a un nivel de conciencia, de cultura, de conocimiento, en el cual tenga la capacidad para poder desenvolverse de manera libre, pero que en esa libertad no vaya a ir contra los derechos de otra persona. Ya, ese es el anarquismo que Manuel González planteaba. Y obviamente, ¿no? Si te dicen, ¿cómo quieres que el Estado resuelva tus problemas? Si el problema es el Estado. ¿No? Ahí podemos, digamos, resumir algo así, ¿no? ¿Cómo queremos eso? Entonces, para que llegue al nivel de que hay una sociedad en la cual el Estado no te tenga que obligar, que mandar, que ponerte una pistola, que dice te voy a denunciar, te voy a meter a la cárcel si no obedeces, para eso una persona tiene que llegar al nivel del autoconocimiento y el desarrollo autodidacta y poder vivir en comunidad y de manera cooperativa con los demás, ¿no? O sea, a ese nivel estaba la reflexión, el pensamiento, ese es el anarquismo de Prada,
No es el anarquismo, digamos, infantilista, ¿no? De que yo hago lo que quiero y me cago en todo el mundo y ya está. Eso va por otro lado, el tema del anarquismo de González Prada. Bueno, Jordi, ya que ha sido una jornada bastante interesante. Felizmente, por lo menos hemos tenido, digamos, a colegas que han estado compartiendo. Yo igual quiero enviarle un saludo ahorita, no sé, también depende de tu, Jordi, pero el profesor Freddy Amaya Barrientos, es nuestro colega, profesor de lengua y literatura, profesor Freddy, y él tiene un canal de YouTube, donde hace unas reseñas increíbles. O sea, yo le he visto recién desde el año pasado, más o menos fin del año pasado, y me he quedado pegado, ¿no? O sea, habla netamente de autores peruanos. Creo que me comentó que estaba ahora leyendo La Guerra del Fin del Mundo, de Vargas Llosa. Es una obra muy compleja, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, uno quiere algún resumen, un argumento, puede visitar su canal. Lo mismo con el profesor Gustavo Reyes de la Cruz, también colega de nosotros. Él tiene una página en Facebook que se llama El Melifluo, que también hace transmisiones, datos de literatura. También está Jordi Foco. Jordi Foco, bueno, él es arquitecto de la vida real, pero muralista, hace rap, también pueden seguir su Facebook, porque ahí van a encontrar de todo. Siempre está haciendo concursos, en su Instagram está enseñando algunas técnicas de dibujo. Entonces acá tenemos pues una gran cantidad de personas que están también bastante interesadas. Ojalá pues de que no sea la última vez, que no sé, podamos hacer esto por lo menos cada 2 semanas, o una vez al mes, pues, por lo menos. No sé, ¿qué dices tú? Claro, sí, Pavel. Estamos en coordinaciones, ¿no? Más bien, yo también había los saludos al profesor Barriento, ¿no? Que tuve la amabilidad de poderle escuchar, ¿no? En su canal de YouTube. Y creo es muy amplio los temas que él trata, ¿no? Y pues hay que analizarlos y más que todo tomar apuntes de todos los temas que se realicen el día a día, ¿no? A mí me gustaría bastante que los que han tenido la oportunidad de poder visualizar, ¿no? Este conversatorio, al menos pues hayan tomado nota de lo que se estuvo hablando y luego pasen pues a buscar unos libros, ¿no? A buscar información. De lo contrario, no se estaría logrando un aprendizaje significativo, digamos, ¿no? Porque es ahí donde logramos cimentar, creo, nuestros conocimientos, ¿no? Y también es mandar saludos a mis alumnos y exalumnos, ¿no? Aquí veo a Fabiana Bautista, del Colegio de Amistad Peruano-Japonés, donde ella, desde el colegio, es bien analista, es crítica de la reflexión social y de los sucesos que pasan en la actualidad, ¿no? Tanto en Ica como en Lima, ¿no? Y también el saludo al Círculo de Estudios, que posteriormente también vamos a estar con ellos con los diversos conversatorios que se viene tramando, ¿no? Bueno, entonces sería todo. El profesor Barriento, de todas maneras, vamos a tener con él, va a ser hacemos un trío y nos metemos un conversatorio interesante. Vamos a hacer unas preguntas por ahí a ver más o menos de qué tema se quisiera hablar y próximamente estaríamos haciéndolo. Bueno, también para mencionar que la revista Notas Contraculturales continúa vigente, este espacio es de la revista. Yo, a pesar de que tal vez yo sea la cara visible en este momento, no soy el único que está detrás de todo ello. Hay otros colaboradores como César Urbiola, Magda de la Rosa, también el compañero Álvaro. Y próximamente vamos a estar con la publicación virtual de la revista. Vamos a estar también una especie de presentación virtual, como el mismo nombre lo dice, y esperamos pues que se puedan participar. También vamos a hacer una apertura para que puedan enviar trabajos, ensayos, poesía, incluso cuento, ¿no? O microrelato. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias. El video está grabado, se va a quedar en el Facebook de Notas Contraculturales y también lo voy a subir a mi canal de YouTube, lo que lo pueden encontrar con Pavel Yavar. Bueno, muchas gracias, pues, Jordi. Listo. Se cumplió, como se acordó. Excelente, hermano. Listo. Saludos. Saludos. Quedó todo. Ok, hasta la próxima.